¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos iniciando otro capítulo de Entrevista Verdadera. Hoy nos acompaña quien fue candidato presidencial en la última elección, la del 2013. Él, de 9 candidatos, obtuvo el sexto lugar con un 2,35%, no me quiero equivocar, de los votos. Él es economista, trabajó mucho tiempo afuera del país. Hoy se dedica más bien a un tipo de economía ambiental. Tiene una particular visión a propósito de la ecología y tiene todo un mundo espiritual. ¿Se acuerdan de él? Bueno, queremos saber ¿cómo mira al país hoy? Me refiero a Alfredo Sfert, que nos acompaña en Entrevista Verdadera. ¿Cómo está, Alfredo? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Alfredo, usted después de la primera vuelta electoral, para la segunda vuelta usted apoyó a la hoy presidenta Michelle Bachelet. ¿Todavía mantiene ese respaldo a lo que está haciendo hoy la presidenta Bachelet? Yo creo que es importante decir de que para mí el país merecía que yo me pronunciara frente a las alternativas que habían en ese momento. La política no soy yo soy parte de la política, por lo tanto, yo no me podía ir a la casa, digamos, por decirlo de una manera rápida. Y yo sí apoyé, creía que de las dos alternativas, la que reflejaba más lo que se podía hacer dentro de lo que yo había planteado en la campaña política era la candidatura de la presidenta Bachelet. Naturalmente yo no me puedo hacer cargo, ¿no es cierto?, de lo que está pasando hoy día frente a esto. Y creo que es importante hacer un análisis correcto, un análisis respetuoso de muchas de las limitaciones que están hoy día. Perdón, pero antes de entrar a eso, porque es un tema de fondo, sí. ¿usted se arrepiente de haberle dado, a eso iba, de haberle dado el respaldo? En el momento histórico donde yo di el respaldo no me arrepiento. ¿Y hoy día? Hoy día yo creo que el tema no es un tema de arrepentimiento, es un tema que han cambiado mucho las condiciones, han cambiado mucho los confrontamientos que ha tenido este gobierno y por lo tanto lo que importa es discutir cuáles son las cosas a las cuales ellos han logrado y qué cosas no se han logrado frente a esta realidad histórica. ¿Y cómo lo mira? Ahora entrando al tema de fondo, ¿cómo mira hoy el desempeño del gobierno? Yo creo que es evidente que todo el país quería esta reforma. Quería una cantidad de reformas por asuntos de equidad, por asuntos de crecimiento económico, por asuntos de integración social, integración regional. Sin embargo, creo que han habido algunos aspectos hoy día de este gobierno que a mí me parece que deben mejorar. Uno de ellos es que un gobierno de esta naturaleza, como nueva mayoría, había una expectativa, ¿no es cierto?, de que había una construcción colectiva de este tipo de reforma y realmente no ha habido eso. Segundo lugar... Perdón, ¿qué significa que se esperaba una construcción colectiva y eso no ha existido? No ha existido, ¿no es cierto? O sea, no ha habido gran participación ciudadana frente a las reformas. Perfecto, esto lo decidió los técnicos que trabajan en el gobierno, los ministerios en específico, y se fueron presentando. Han habido dos fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza del gobierno, que ha sido un tanto aislada, ¿no es cierto? Una fuerza bien fuerte, y por otro lado el Congreso, basado en los partidos políticos, pero una ciudadanía que queda como fuera de este diálogo. Lo segundo, mucha gente en la calle, y he pasado mucho tiempo en la calle, en este año y medio después de las elecciones, la gente no ve que les afecta positivamente a ellos. Y lo otro que me parece importante es que muchos de los actores sociales a los cuales tocan estas reformas, ¿no es cierto?, ellos piensan que no son empoderados por la reforma. El caso, ¿no es cierto?, de los profesores, claro, el caso de los estudiantes. Y lo otro, ¿no es cierto?, está lo que afecta y acelera este tipo de cosas, que es la forma de gobernar. Cómo se gobierna, con qué facilidad se gobierna, y creo que en estos últimos meses, ¿no es cierto?, se ha demostrado que la coalición es una coalición que tiene que confrontar una cantidad de desafíos frente a cómo se presenta esto, y particularmente acelerado por el tema de la economía. Antes de seguir con esos aspectos, quería profundizar en uno. Bien. Usted dice, finalmente estas reformas no se construyeron de manera colectiva. Usted decía, estoy de acuerdo con las reformas. El contenido de las reformas, por ejemplo, ¿cómo quedó la reforma tributaria? A propósito que usted es economista, ¿qué le pareció? A mí me pareció que la forma de presentación de la primera reforma tributaria... O sea, la original. La original, ¿no es cierto?, tenía algunas cosas que no eran... Yo no estaba de acuerdo completamente con eso, porque no había una relación realmente entre la reforma tributaria y la sustentabilidad de nuestro desarrollo. Sin embargo, se complejizó la reforma. Debería haber una reforma tributaria de otra manera. Sin embargo, los procesos fueron tan acelerados, tan rápidos, que me acuerdo haber comentado en la primera versión de la reforma y me quedé fuera
en unos meses más porque la reforma había cambiado totalmente. Y ahora estamos viendo que se habla de una reforma o de cambiar esta reforma. Alfredo, ya nos llegan preguntas a través de las redes sociales. El Twitter en específico, vamos a revisar una que llega al programa Entrevista Verdadera. Es de Ricardo Vega, dice, siendo su candidatura eminentemente ecologista, ¿por qué decidió apoyar a Bachelet si en el primer gobierno se aprobaron 42 termoeléctricas, en el primer gobierno de Bachelet? Claro, yo quiero decir categóricamente que yo y mucha gente supone que los gobiernos cambian, que naturalmente no necesariamente es lo mismo que había sucedido en el pasado. Segundo, hubieron muchas conversaciones, ¿no es cierto?, sobre cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la reestructuración de las termoeléctricas, por ejemplo, el tema de Hidroaicén, el tema del Alto Maipo, en fin, una cantidad de temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y naturalmente, cuando uno está en la política, uno tiene que confrontarse no siempre al ideal de uno. Es imposible decir, mira, yo me retiro, ahora no, ningún candidato es válido, nada es válido, o votemos por otra cosa. Yo creo que no es el asunto, yo creo que en algún punto a todos nos conviene que los gobiernos tengan éxito. Y en ese sentido, creo que a pesar de un pasado, yo creo que había que construir un futuro y en eso estaba yo haciendo un aporte. Quería que usted nos contara, yo sé que es difícil profundizar y que me entregue todo el detalle, pero ¿qué era lo que usted planteaba a la hora de una reforma tributaria? ¿Dónde ponía el eje o el foco? Primero, por ejemplo, en el caso de los impuestos a las empresas, yo había propuesto lo mismo, subir de 20 a 25%, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría, pero imponerle a las empresas un patrón de huella de carbono, que si ellos cumplían con esta huella de carbono, que significa cambio tecnológico, que significa más sustentabilidad, bajar los impuestos. En segundo lugar, había que revisar muy bien los impuestos verdes, ¿no es cierto?, porque muchos de ellos estaban relacionados con fórmulas que tenían que ver con concentración poblacional. Y eso era como un incentivo a contaminar en ciudades pequeñas, en ciudades que tienen menos, digamos, densidad poblacional. Lo segundo es que hay que entender que la reforma tributaria no es simplemente un asunto de ingreso fiscal. También había que ver cómo la reforma tributaria producía incentivos para que la economía hiciera lo que por lo menos yo estaba en ese momento y todavía lo estoy promoviendo, que es el tema de la sustentabilidad del desarrollo. Y creo que no hubo una relación real entre la reforma tributaria y el cambio en los incentivos para que hubiese una economía diferente. Llega otra pregunta también a través del Twitter, usando el hashtag, mi pregunta EB, dice Erika Fariña, ya entiendo la crítica, señor Sfeir, pero ¿cómo podemos hacer para arreglar la situación política? Mira, primero no es fácil, porque el tema no es solo político, el tema es ético, el tema es moral y es un tema profundamente social, de arraigo social. Si fuera solo un tema político, en el sentido tradicional, es cuestión de que los políticos se pongan de acuerdo y se puede avanzar en cierta dirección. ¿Usted se refiere al financiamiento, a la forma de financiamiento, la política, y esta relación que existe entre los que financian y las personas que tienen que legislar? Por ejemplo, primero yo he dicho, en primer lugar, que las campañas políticas no debieran ser financiadas ni por las empresas ni las personas. La política es un bien público y por lo tanto yo no veo, ¿no es cierto?, que sea progresivo en el sentido de que todos tengamos una manera igual de influenciar la política. O sea, una persona que es dueña de los bancos, como persona también puede contribuir igual, proporcionalmente mayor que los otros. La política es un bien público y no debe estar amarrado por la economía. O sea, 100% de financiamiento del Estado. Del Estado. Segundo, a mí me parece que hay que hablar del asunto del voto obligatorio o voluntario, porque realmente tiene que haber una cierta representatividad. Tenemos que hablar del uso de las calles durante las elecciones, el uso de las palomas y todo eso, el uso de los medios de comunicación, el financiamiento de los partidos políticos tienen que ser financiados. Y creo que una vez que un candidato, por ejemplo, presidencial, cumple con las normas de ser candidato presidencial reconocido por la ley, todos deberíamos tener exactamente el mismo financiamiento y el mismo acceso a los medios de comunicación. Porque de lo contrario, las campañas, digamos, siempre siguen siendo las campañas grandes y las campañas pequeñas porque están realmente enlazadas con el tema financiero. Y creo que esta crisis política que vivimos hoy día entre la empresa, habiéndose tomado la política, demuestra que hay que tomar decisiones radicales para estos problemas radicales. Alfredo, usted fue candidato en un momento en que todavía no estallaban todos estos casos de financiamiento, de lo que pasaba con las candidaturas, de las boletas, truchas, en fin. ¿Cómo financió su campaña? ¿Cómo llegaron? Usted ahora ha ido mirando para atrás porque hubo un problema con el Partido Ecologista respecto a la rendición de unas boletas que el mismo servicio, el Tricel, digamos, apuntó y ahí hubo un quiebre entre usted y ellos. ¿Siguió mirando esos financiamientos? ¿Tuvo dudas respecto a cómo se financió todo? Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que distinguir para el pueblo. Primero, el financiamiento
que le da el gobierno al Partido Ecologista Verde. Yo no estuve envuelto en eso. Y lo otro es el financiamiento de mi campaña. Perdón, solo para aclarar, ¿el Partido Ecologista Verde a usted lo apoyó en su... Absolutamente. Exacto. Yo fui candidato del Partido Ecologista y el Partido Ecologista también apoyó en términos financieros la campaña. ¿Pero usted se desentiende de lo que pasó con el Partido Ecologista en específico? Yo no me desentiendo de lo que pasó, pero yo fui responsable financieramente de mi propia campaña. Ya. No de lo que pasó en el partido, dice usted. No lo que pasó en el partido. Para mí fue una gran sorpresa y no fui yo quien llevó esto a la justicia. Yo me llevé una gran sorpresa de cómo se hizo esto. Pero yo quisiera decirte que lo más importante en este momento no es volver a la historia, sino que es construir una historia nueva para este país. Vamos a seguir aceptando, ¿no es cierto?, que las empresas estén tomándose el control de la política. ¿Cómo se va a financiar esto? Y es muy importante tener una visión global del tema, porque no es solamente un cheque, una boleta, es un sistema. Y lo que hay que cambiar aquí es el sistema, y por eso que yo estoy proponiendo medidas bastante drásticas respecto al financiamiento de la política. En ese sentido, ¿usted se siente libre de lo que le pasó a otros candidatos que están hoy día, bueno, fueron cuestionados? El mismo Marcel Claude tuvo muchos problemas a propósito del financiamiento, tiene cheques protestados, en fin. Franco Parisi tuvo que dar explicaciones a propósito de unas boletas, de una ropa interior, de una marca en específico. Se hizo harta mofa también de cómo se había financiado eso. Hoy día el mismo Marco Enríquez Ominami, que sigue de alguna manera en carrera también, se le está cuestionando por un cercano que entregó boletas a SQM, en fin. ¿Usted se siente libre de algún tipo de cuestionamiento? Sí, yo me siento libre, pero quiero decirte que yo no estoy aquí para juzgar a la gente, estoy aquí para opinar sobre lo que parece socialmente aceptable, éticamente aceptable. Yo creo que ellos en su propia persona tendrán que ver cómo se confrontan frente a esos hechos y frente a la justicia. Pero a mí lo que me gustaría decir es que este es un tema que va más allá que la justicia. O sea, cuando alguien dice, mira, esto es legalmente aceptable, tiene su límite. O sea, yo veo un límite muy grande entre separar la justicia con la ética. O sea, si nosotros estamos pensando que la justicia no tiene ética y por lo tanto se contraponen el cálculo de la justicia con el cálculo de la ética, estamos en una situación completamente equivocada. ¿Y cómo evalúan los partidos políticos que se hacen, de alguna manera hacen una declaración y por lo menos la UDI, por ejemplo, dice, a ver, nosotros vamos a esperar primero a que la justicia determine para ver qué hacemos nosotros con nuestros parlamentarios? Otros partidos están mirando un poquito lo mismo. Primero condenaban a unos, pero cuando les toca a ellos ya no condenan tanto. ¿Cómo has visto las directivas de los partidos políticos? Sí, yo creo que aquí han habido mucha opinión. Este es un tema que ya se ha tratado en la prensa desde fines del año pasado. Y yo creo que hay varias maneras de ver este tema. Yo lo miro desde el punto de vista personal y de la ciudadanía. La ciudadanía se cansó de eso. La ciudadanía no quiere eso, la ciudadanía no acepta eso. O sea, si yo logro hacer una encuesta de la gente con la cual yo me contacto, los campesinos, los profesores rurales, la gente de la calle, ellos dicen, mira, esta cuestión tiene que cortarse de raíz. O sea, tú tienes un problema, tienes que salir de la política. No es posible continuar ni estar condicionado a continuar un poco y un poquito más. Yo creo que eso es inaceptable. Y pienso que en este momento el país vive un agotamiento político tan grande que la gente está realmente con una actitud muy negativa a la política y yo pienso que eso va a tener un costo tremendo en el mediano plazo para nuestro país. ¿Qué tipo de costo? Primero, si no hay confianza, nadie cree en las expectativas. Si no hay confianza, nadie cree en la información. Si no hay confianza, nadie quiere contribuir a nada. Y este es un tema que está enraizado hoy día en nuestro país. O sea, yo me subo a un taxi y el taxista, mire, de política no quiero hablar nada. Tú vas a un negocio y yo no quiero hablar nada. Mire, usted es político, mire, esta cosa es todo mentira. O sea, todos los políticos para la gente ya han llegado a un límite son todos mentirosos, son todos falsos. Y creo que eso tiene un costo muy grande para quien cree, como yo, en una democracia, para quien cree, como yo, de que la política es importante, ¿no es cierto?, la gobernanza de lo público. Y creo que es el momento histórico para lograr un cambio. Si no logramos este cambio, yo creo que el país va a seguir no solo en una crisis política, sino que va a seguir en una crisis económica, porque el país no va a entregar esa confianza nacional e internacional para poder crecer. Y además, yo creo que eso va a aumentar estas contradicciones sociales que están habiendo en el país y va a crear un tema social de gran envergadura. Alfredo, no lo hemos visto presente permanentemente en los medios de comunicación desde la elección hasta ahora. ¿Cómo está haciendo usted política? Yo estoy haciendo política a través de, primero, un aprendizaje personal. Quiero saber lo que mi pueblo piensa. Yo quiero saber lo que la gente piensa de lo que está pasando. Y me he dado cuenta de que muchas de las discusiones en Santiago, en los medios de comunicación, son de cosas muy grandes y que la gente no se asocia con eso. Por eso que... ¿Por ejemplo, qué cosa? Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria.
es muy compleja, muy difícil. Yo soy economista y no es tan fácil para mí conocer todos los recovecos de eso. Fue difícil discutirla también porque son términos técnicos que uno no maneja. El campesino que vive en Quirihue o en Ningüe, él se pregunta, ¿qué me llega a mí de esta reforma tributaria? ¿Cuál es el gran escándalo, el gran problema con la reforma tributaria? Lo que la gente sí que tiene claro es cuáles son los actores políticos que están detrás de esta reforma y los actores sociales que se defienden o apoyan esta reforma, como son los empresarios versus los no empresarios. En el caso de la reforma educacional, también se partió por los principios, ¿no es cierto?, de la gratuidad, en fin. La gente entendió eso porque es importante para la movilidad social la educación. ¿Usted está de acuerdo a esa fórmula de...? Absolutamente, absolutamente, porque yo creo que la educación es una forma de paso social, de transmisión social, de integración social. La educación no es un bien de consumo, es un derecho. Pero después de eso, la discusión es tan compleja que mucha gente se preocupa de cosas que le corresponden a ellos. ¿Me van a desmunicipalizar la educación o no? ¿Los profesores van a ser de buena calidad o no? ¿Los estudiantes terminarán el año escolar? O sea, hay como una gran separación entre lo que nosotros discutimos a un cierto nivel intelectual, político, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad sobre eso, con respecto a lo que la ciudadanía está pensando sobre este tipo de temas. Y creo que esa hay que cerrar eso. Alfredo, yendo a eso mismo, ¿cómo se explica usted que el gobierno de Michelle Bachelet partió con un respaldo amplio a las reformas anunciadas? Cuando las reformas empezaron su debate, este apoyo, y me refiero más bien a encuestas, este apoyo empezó a bajar en las encuestas, pero no solamente ahí, pasaba algo bien extraordinario. La gente que no quería ninguna reforma evidentemente la rechazaba, pero también los que querían reforma la rechazaban porque querían más. Entonces había un arco contrario en que mucha gente de un lado y otro rechazaba la reforma. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que el Congreso se parapetó detrás de los partidos políticos. El Ejecutivo de sí mismo, más que con los partidos políticos, y quedó la ciudadanía como sola. Nadie realmente se conectó durante este proceso con la ciudadanía. Por ejemplo, explicar comunicacionalmente, con cosas didácticas concretas. Por ejemplo, ahora estamos en un momento crítico. La gente dice, mire, la reforma no tiene suficiente dinero como para financiar tal o cual reforma o tal o cual programa. Yo creo que habría que poner unas tablas muy simples, ¿me entiende? Diciendo, mira, estos son todos los programas que vamos a financiar, este es el dinero que tenemos, no alcanza, cuáles son las prioridades y buscar mecanismos de comunicación ciudadana para que la gente opine cuáles son ese tipo de prioridades que hay que hacer. Y pienso que eso se perdió. Y lo otro que lo dije anteriormente, yo creo que mucha gente, incluyéndome yo, esperábamos que hubiera una construcción mucho más colectiva, mucho más uno a uno con respecto al gobierno y la ciudadanía. Alfredo, vamos a seguir conversando sobre la mirada que tiene de estos problemas que ha habido políticos y con la ligación económica. Y también le quiero preguntar por el caso Dávalos, que afectó especialmente a la presidenta Bachelet. Tenemos que hacer un corte comercial, ya volvemos. Y continuamos esta conversación con el ex candidato presidencial, Alfredo Sfeir. Alfredo, antes de irnos al corte comercial, yo decía, ¿cómo miró usted el caso Dávalos, que afectó directamente a la presidenta Bachelet? Yo creo que fue un hito político sumamente fuerte. Yo en muchos momentos me puse en el caso de la presidenta como madre de uno de los actores de este caso Dávalos, y creo que fue como un punto de difícil retorno, y creo que todavía uno está tratando de retornar a eso. Primero, porque se abrió no solo un caso de un partido político, de un político, sino también de gente que está muy cercana a la presidenta. Segundo, porque eso abrió como un tema ya mayor. Aquí tiene que haber mucho más, aquí tiene que haber mucha gente envuelta en esto y naturalmente mucha gente también cuestionó si la misma presidenta está envuelta en esto, y creo que es muy importante que este caso de Dávalos sea como una lección para todos nosotros que no sé, estamos en la vida pública de alguna manera u otra, porque esto no se debe repetir. Y ahora creo que como que ciertos cambios políticos han logrado que no se olvide el tema, pero por otra parte tratar de ser mucho más propositivo frente a una situación, porque a nadie le conviene que fracase el gobierno, a nadie le conviene que este gobierno fracase. Alfredo, hace muy poquito, hace unas 2 o 3 semanas, la presidenta y sus ministros reconocen que
la situación económica, lo más probable es que no permita cumplir todas las reformas o ponga plazos distintos, por decirlo así. No está totalmente claro aún qué cosas se van a postergar, si es que efectivamente se postergan, de qué manera. Y se mira a la parte económica. Y de hecho ha ido girando el discurso, desde reformas para ir contra la desigualdad, se ha girado a crisis económica, vamos al crecimiento, problema en el empleo, en fin. Usted como economista, ¿efectivamente cree que la situación actual debería provocar un freno en las reformas? Yo creo que cuando tú me dices, mira, hay que provocar un freno en la reforma, yo creo que hay que preguntarse directamente sobre la política fiscal. Porque es la política fiscal la que va a frenar o va a dar la posibilidad que estas reformas se hagan. Yo diría primero hay que ser fiscalmente responsable. O sea, yo como economista no puedo proponer cosas que son fiscalmente irresponsables. ¿Usted ve que se está siendo responsable? Bueno, por lo menos hay un camino hacia detener ciertos gastos que no necesariamente no dan en este momento histórico. Pero yo quiero ser categórico de que ser responsable fiscalmente no significa tener una política fiscal contractiva. Yo la experiencia que he tenido internacionalmente es que las crisis de muchos países, de muchos continentes, se han solucionado con políticas fiscales expansivas más que contractivas. Y por lo tanto, eso es un debate que tiene que darse. En segundo lugar, se tiene que dar un debate sobre la eficacia del gasto público. O sea, si en este momento nosotros sabemos que no hay suficientes fondos, lo más importante es ver, ¿no es cierto?, cuál es el valor marginal de un peso en la mano del sector público. Y eso significa de que no solamente deberíamos ver el financiamiento de las reformas propiamente tal que están en el tapete, sino también posiblemente otros aspectos que puedan tener un rendimiento social mucho mayor que ciertos aspectos de la reforma, como puede ser el tema de los pueblos originarios, como puede ser el tema de la pesca artesanal, como pueden ser otras cosas. Yo creo que este no es un momento nuevamente como para encerrarse simplemente en el tema de la reforma. Yo creo que si tenemos un tema fiscal, debiéramos dar una oportunidad para que eso se dé en su totalidad. Yo no creo, francamente, vea, que la economía va a crecer rápidamente. Yo no veo que por ejemplo, Latinoamérica, en este momento, en promedio, creo que este año va a tener no más de un crecimiento del 0.5%, o sea, de un 1%. Los países latinoamericanos no están creciendo rápidamente. China tampoco está creciendo, que es un gran país de exportación. Hoy día Estados Unidos está aumentando su crecimiento, lo que significa que el Banco Central norteamericano, ¿no es cierto?, va a empezar a subir las tasas de interés. Eso va a cambiar la tasa de cambio en el país. Ya subió el dólar, por lo tanto va a haber un tema de que los productos de importación van a ser más caros. O sea, la ecuación económica hoy día tiene que ser vista en su totalidad. Y yo diría que el gran énfasis es repensar si existiese, porque no está todavía muy claro, si va a ser una política fiscal contractiva, porque eso va a acelerar mucho más la caída de la demanda agregada del país. Alfredo, usted decía, yo estoy haciendo política de otra manera hoy día, relacionándome con los ciudadanos, conversando desde ahí, a lo mejor levantando otras cosas. ¿Usted buscaría o le gustaría ser candidato nuevamente? No sé si presidencial, pero le hago una pregunta amplia. ¿Le gustó haber sido parte de la papeleta, de haber estado haciendo una campaña presidencial o a lo mejor otro tipo de candidatura para representar a una zona como alcalde o ser parlamentario? Yo creo que es muy importante decirle al país que el liderazgo político no significa que uno tenga que ser político. Que el liderazgo político no solo significa ser candidato. Porque ¿qué pasa en este país? Hay un 60% que no vota. O sea, que no ve que el liderazgo político de ellos como ciudadanos es importante. Yo creo que hay que restablecer esa base. Yo siempre lo dije que el país espera una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de hacer lo social, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Ahora, naturalmente, yo creo que el enfoque debiera ser en la resolución de esto y no estar pensando, ¿no es cierto?, como muchos proclamados, digamos, a ser candidato a presidente hoy, porque eso significa realmente un insulto a la ciudadanía. Eso significa decirle a la ciudadanía, mira, realmente el presente no tiene ninguna importancia, o que se descontó el gobierno. O sea, ya ahora tenemos que empezar a correr esta campaña y lo que pase de aquí para adelante no tiene mucha importancia. Yo creo que lo que pasa ahora tiene mucha importancia. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno tiene mucha importancia. Yo creo que el futuro de este gobierno tiene mucha importancia, por lo tanto mi mente y mis actos están en esa. Naturalmente, yo siempre he dicho, yo soy un servidor de la política, o sea, quiero servir, pero yo no me siento que la única manera de servir es siendo candidato, porque realmente, usted sabe muy bien, la estructura política no es tan fácil, no tener partido político no es tan fácil. Perdón, ¿y por qué quiso ser candidato presidencial en su primera presentación pública como candidato? Porque yo pensé que no había servido
lo suficiente a mi país, yo viví mucho en el extranjero y también pensaba sinceramente y fuertemente, y lo he seguido haciendo en clases magistrales, en conferencias, el modelo que yo le presenté al país de una nación sustentable, con una ciudadanía empoderada, es verdaderamente el futuro de este país, porque este es un país que depende de sus recursos naturales. Y eso significa cambiar las nociones de bienestar, cambiar las ideas sobre nuestra competitividad, cambiar la forma de proteger nuestra economía. Ahora estamos como libre del comercio, hay que empezar a proteger nuestra economía, porque nuestra economía tiene una función biológica. Los mares, los bosques, las minas, ¿no es cierto?, el mineral, todo tiene una función de recurso natural que nosotros no podemos ignorar. Y quiero decir que hasta el Papa Francisco en su encíclica, ¿no es cierto?, Laudato Si, dice, mira, fíjate que hay una correlación directa entre la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente. Cosas que yo presenté también en la campaña presidencial y creo que esa fue una gran motivación y tuve una muy bonita experiencia. Y quiero decir claramente a todo el pueblo chileno que para mí fue un privilegio. Yo creo que en el fondo ser candidato debiera ser un camino iniciático, hablando así en términos espirituales. No es llegar y candidatearse, yo creo que hay que merecerlo, yo creo que hay que trabajar para ello y en ese sentido, ¿no es cierto?, todos debemos hacer nuestro trabajo. Desgraciadamente, ¿no es cierto?, uno ve que no es así. Digamos que la política en nuestro país no está yendo en esa dirección, pero yo quiero decirle a usted que lo que yo palpo del corazón del pueblo chileno es que ellos están buscando eso, de que no se trata simplemente de ser candidato por ser candidato. Aquí hay que responder a una realidad, hay que entregar un beneficio, hay que responder a las necesidades ciudadanas y no solamente las necesidades de los partidos políticos o las necesidades de los políticos. Alfredo Sfer, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista verdadera. Muchas gracias. Que vaya bien. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a un resumen de noticias. Durante la mañana de este viernes y tras conocerse los procesamientos por homicidio calificado en calidad de autores y cómplices que se efectuarán contra los 7 militares en retiro involucrados en el caso Quemados, la madre del joven asesinado en 1986, Rodrigo Rojas de Negri, habló con la prensa e hizo un llamado a la presidenta Bachelet y a los civiles involucrados en este crimen para que se haga justicia de forma completa. Verónica de Negri aseguró que todos tienen distintos grados de responsabilidad en torno a este crimen, partiendo desde Augusto Pinochet. Asimismo, dijo que el ejército sigue encubriendo a los superiores, como al ex dictador y al general Sinclair, pues al entregar a Castañer, uno de los 7 detenidos, solo demuestran que quieren encubrir a todos los que fueron altos mandos. Durante los últimos minutos de la conferencia de prensa, Verónica de Negri lanzó una denuncia contra los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, junto con el exministro de la Concertación y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, acusándolos de ayudar a encubrir crímenes contra los derechos humanos. Yo hago una denuncia. Hay 3 posibles candidatos a presidente en estos momentos que están muy vinculados en los encubrimientos al proteger a los criminales. Son el expresidente Lagos, el expresidente Piñera y José Miguel Insulza. El que vote por ellos está votando y ayudando a seguir cometiendo crímenes, afirmó la madre de Rojas. Un trabajador murió durante incidentes registrados la noche de este jueves en el marco de la movilización que llevan adelante subcontratados de Codelco en El Salvador. Según informaron desde la Confederación de Trabajadores del Cobre, el trabajador contratista Nelson Quichillao López fue baleado por fuerzas especiales que se encontraban desde la noche anterior reprimiendo a los trabajadores movilizados en el territorio de El Salvador. Además, agregaron que las fuerzas especiales acudieron al lugar con el objetivo único de reprimir, neutralizar y dispersar la legítima movilización de los trabajadores que se encontraban absolutamente desarmados. Este jueves, Codelco informó que por razones de fuerza mayor deberá cerrar temporalmente las operaciones de la División Salvador, producto de las movilizaciones de organizaciones de trabajadores de empresas contratistas. A pesar de que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, decidiera aplazar para el próximo lunes la Asamblea Nacional, que resolverá el futuro del paro, hoy 74 dirigentes de la disidencia, encabezada por Mario Aguilar, prosecretario, y Darío Vázquez, secretario general, llegaron hasta la Universidad de Santiago para sostener esta reunión. En la cita, 71 dirigentes votaron a favor de que las bases del gremio decidan el futuro del paro, manteniendo la movilización, que ya suma 54 días. A pesar de esta decisión, Gajardo ratificó que la reunión de la disidencia no es la oficial. El encuentro de este viernes es una reunión de la disidencia y está bien, cada sector tiene que reunirse, pero no es la Asamblea General, explicó.
Y lo que nunca falta en el refrigerador es la leche Colún, ya sea para los cereales en el desayuno, para mezclarla con el té o el café o a la hora de 11 o con chocolate caliente. Sí, eso es rico. Es que su sabor viene directamente desde el sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y más natural. Colún, toda la magia del sur. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que ya viene Ignacio Franzani. Está listo, de hecho, con Mentiras Verdaderas. Pásalo bien el fin de semana. Chao, chao.